Mis amados hermanos, después de ver los atributos que nos presenta la confesión de fe en torno a las Escrituras, en el estudio de estos primeros 7 párrafos que llevamos de estudio de la confesión de fe, vamos a entrar en esta noche en torno al uso de las Escrituras, Y en esta noche vamos a ver el tema de su forma y transmisión. Así lo han catalogado algunos estudiosos en torno a la confesión de fe, que pido que tengan ustedes sus confesiones de fe ahí al lado. Ese es el material, digámoslo así, importante a tener junto con las Escrituras en el desarrollo de este estudio. Así que vamos a ver su forma y transmisión, que corresponde al párrafo 8 de nuestra confesión de fe. Y vamos a leer ese párrafo entero. Así que si tienes tú la confesión, por favor sigue la lectura en tu confesión. Yo lo voy a colocar en pantalla, está como muy pequeño, pero bueno, si tienes la confesión, por favor, entonces sigue la lectura allí. Este párrafo 8 dice: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. Así que, en todas las controversias religiosas, la Iglesia debe apelar a estos como autoridad final. Pero, debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las Escrituras e interés en estas, y debido a que se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, por lo tanto, deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que, habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que, por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengan esperanza. Este es el párrafo que vamos a estudiar en esta noche. La primera parte del párrafo 8 se centra en exponer la convicción en torno a que las Escrituras que poseemos en el día de hoy, centrándonos en los manuscritos en hebreo del Antiguo Testamento y los manuscritos griegos en torno al Nuevo Testamento, son auténticos. Eso es lo que hace la primera parte de este párrafo de la confesión de fe, este párrafo número 8. Dice esta primera parte así: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Esta es la primera parte, por eso esta primera parte le he colocado por título su autenticidad, la Escritura, su autenticidad. Ahora, la pregunta que debe surgir en torno a esta expresión de convicción, de fe, que hicieron tanto bautistas como presbiterianos en el siglo XVII, la pregunta que debe surgir es: ¿por qué la necesidad de que nuestros hermanos puritanos del siglo XVII hicieran esta afirmación? ¿Por qué hubo necesidad de hacer esta afirmación? Es una afirmación muy precisa. Miren que dicen los manuscritos en hebreo y los manuscritos en griego. Está haciendo una afirmación muy precisa a lo que están haciendo ellos referencia. Entonces la pregunta que tiene que surgir es: ¿por qué nuestros hermanos del siglo XVII tuvieron que hacer esta precisión? ¿Por qué tuvieron que formular este párrafo tan preciso en torno a lo que ellos querían expresar? Entonces, para responder a esa pregunta tenemos que hacer un poco de historia. Las Escrituras en hebreo, nuestro Antiguo Testamento, fueron traducidas al griego en la versión que conocemos como la versión de la Septuaginta, por causas, digámoslo así, culturales, por una intención cultural más que otra cosa. Se propuso la traducción de las Escrituras hebreas al idioma griego.
y esto es lo que nosotros encontramos en la versión que se conoce como la Septuaginta. Es una traducción de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento al griego. Esa es la versión, la Septuaginta. Durante los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana, después de la venida de nuestro Señor, la Septuaginta fue la forma aceptada por la iglesia cristiana, la forma aceptada del Antiguo Testamento, y muchos la consideraban como inspirada. Recuerden, tal vez ustedes, la mayoría lo saben, que sobre esta versión hay un aspecto, digámoslo así, fantástico, mitológico, que se decía que 70 eruditos judíos habían traducido por aparte las escrituras del hebreo al griego, y que después, mirando la traducción de cada uno, se había coincidido perfectamente. Así que había aún un aspecto, digámoslo así, no es mitológico, de fantástico en torno a lo que había llegado a acontecer, y muchos pensaron más bien, no, fue un aspecto providencial de lo que llegó a ocurrir allí. Entonces, durante los 3 primeros siglos, esta fue la versión que fue aceptada por la iglesia y muchos la consideraban inspirada. Y esta versión, que es una traducción, enfatizo, del hebreo al griego, esa versión se convirtió en la base de traducción de otras versiones en lenguajes diferentes, entre ellos el latín. Había varias escrituras en un latín antiguo, entre otros lenguajes. Pero cuando Dámaso I se convirtió en el obispo de Roma, del año 382 al año 404 después de Cristo, él señaló la necesidad de tener una versión de las escrituras del Antiguo Testamento que tuviesen como base de traducción manuscritos hebreos. Así que él quería ya no que se basara en una traducción anterior, que habían traducido del hebreo al griego y que del hebreo lo tradujeran al latín. No, ahora quería una versión en latín, el obispo de Roma, que fuese traída directamente de los manuscritos hebreos. Para ello, lo que hizo Dámaso I fue que encargó al erudito Jerónimo que se embarcara en esta labor, la cual realizó en un periodo de 15 años, del año 390 al año 405 después de Cristo, y el resultado es la versión que se llegó a conocer como la Vulgata Latina, Ahora, pasado el tiempo y con la llegada del imperio carolingio, Carlomagno, año 800 después de Cristo, el papado romano adquirió un gran poder en el mundo occidental, a tal punto que el latín se convirtió en la lengua religiosa y la Vulgata en las escrituras oficiales de la iglesia cristiana occidental. ¿Por qué? Carlomagno, que le dio un apoyo inmenso al obispo de Roma. Needham, en su obra 2000 años del poder de Cristo, en su volumen 2, nos da un panorama rápido, y estos son solo frases que saqué de allí, de ese texto. Nos da un panorama en torno a cómo fue que el latín se convirtió en el idioma religioso del mundo occidental, y cómo la Vulgata Latina se convirtió en la Biblia oficial de la cristiandad en el mundo occidental. Needham dice: los eruditos carolingios revivieron la lengua latina, la refinaron y la enseñaron a toda persona culta. Se convirtió en el idioma internacional de la civilización occidental. Cualquiera que fuera la lengua materna, todos los occidentales educados podían hablar en latín. Y sigue diciendo Needham: cuando Occidente evangelizaba a un pueblo, lo llevaba a una completa sumisión y conformidad a la autoridad de Roma, por ejemplo, mediante el uso del latín como idioma de adoración. Y termino esta referencia rápida de este aspecto importante para entender lo que dice el párrafo, o por qué nuestros hermanos desarrollaron dicho párrafo. Dice: el latín era el único idioma que se hablaba en las universidades. El mundo occidental lo consideraba el idioma propio de la cultura y la civilización. Así que teníamos en el desarrollo del tiempo de la iglesia occidental un mundo con un lenguaje religioso, el latín,
y una versión de las Escrituras oficial, la Vulgata Latina. Así la mayoría de los cristianos no supiesen el latín y viviesen en regiones donde no entendían el latín era el idioma religioso y la Vulgata Latina, las Escrituras estaban en el latín. Esa era la Biblia oficial. Pero al llegar el siglo XIV, XV y XVI surgió un movimiento cultural y educativo que se llegó a conocer como el humanismo, el cual estaba centrado en la promoción de la elocuencia en el habla y la escritura. Nacido en el Renacimiento italiano y extendiéndose al norte de Europa, el humanismo no era anticristiano, sino que por el contrario fue abrazado por personas importantes al interior de la iglesia. Y el lema de ese movimiento era ad fontes, a las fuentes, de vuelta a las fuentes. Y para la iglesia esto significó un regreso a sus escritos fundacionales, es decir, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Esa fue lo que sucedió con este movimiento cultural que involucró también a muchas personas dentro de la iglesia, a las fuentes. Y empezaron a surgir estos cuestionamientos. ¿Debería el Antiguo Testamento de la iglesia estar basado en la Biblia hebrea más corta o en la Vulgata con sus escritos apócrifos adicionales? Porque resulta que la Vulgata Latina había incluido esos textos que se desarrollaron en el periodo que conocemos como el periodo intertestamentario, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esos 400 años. Se surgieron muchos libros desarrollados ahí y la Vulgata Latina los acogió como parte del canon. Por esto esta pregunta: ¿la Biblia, nuestro Antiguo Testamento, debería incluir esos libros? ¿Debería basarse en la Vulgata o debería basarse en los manuscritos hebreos que tenemos? Y también surgió este cuestionamiento: ¿debe la iglesia basar sus creencias y prácticas del Nuevo Testamento en la Vulgata Latina mal traducida o debe apelar al texto griego original? Esos cuestionamientos surgieron en medio de esta iglesia. Y un ejemplo a este último cuestionamiento de señalar que la Vulgata Latina tenía problemas en su traducción que afectaban el entendimiento doctrinal, lo podemos ver en torno a cómo, por ejemplo, la Vulgata Latina tradujo Mateo capítulo 4, versículo 17. Básicamente ellos tradujeron una palabra muy importante que afectó el entendimiento doctrinal. Desde entonces, dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y dice la Vulgata Latina: haced penitencia, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en esa versión, este mandato del Señor fue usado como el fundamento bíblico del sacramento de la penitencia, Ahora, Erasmo de Rotterdam, un destacado estudioso humanista, insistió en que la palabra griega que en el texto hebreo aparecía, que en el texto griego aparecía, debería traducirse como arrepentimiento. Es decir, un fuerte llamado al cambio interior de corazón en lugar de una práctica externa impuesta por la iglesia. Es decir, este movimiento humanista mismo, encabezado, digámoslo así, como uno de sus representantes, Erasmo, dijo: hay un problema en torno a la traducción, pero resulta que ese problema ya había trascendido dentro de la forma de entendimiento de la iglesia en torno a la forma en que debía desarrollarse la vida cristiana, haciendo un énfasis en el sacramentalismo, hacer penitencia. No, era equivocado. Y en medio de ese ambiente, donde era señalado aún prácticas eclesiales basadas en errores de traducción, como ese ejemplo que tenemos allí, surge la protesta de parte de un monje agustino, quien presenta la tesis que quería señalar sus posiciones doctrinales, clavándolas en la puerta de la iglesia. Y no nos sorprende que las dos primeras tesis que Lutero clavó o que expuso expongan el error que había traído o que había señalado Erasmo en torno a los evidentes errores que tenía la traducción de la Vulgata, que era la Biblia que la iglesia imponía al mundo cristiano.
La primera tesis de Agustín dice, de Lutero dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos en Mateo 4:17, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Y la segunda tesis dice: no se puede entender que esta palabra se refiera al sacramento de la penitencia, es decir, la confesión y la satisfacción administrada por el clero. Entonces mira cómo todo este movimiento que surge o tiene un aspecto fuerte en señalar el problema que había con la Vulgata latina y sus errores que habían facilitado o se habían convertido en base en torno a aspectos doctrinales erróneos. Ahora, este señalamiento de la Reforma tuvo una reacción de parte de Roma, y esa reacción se da en torno al Concilio de Trento, que hemos aprendido que es la forma en que Roma reaccionó frente a los postulados de los reformadores. Y en torno a este ataque directo a la versión que ellos señalaban como la versión que la Iglesia tenía que tener, señaló lo siguiente en medio del Concilio de Trento: el Sagrado y Santo Sínodo ordena y declara que esta edición antigua y común, Vetus et Vulgata, o sea, la Vulgata latina, que ha sido aprobada en la Iglesia por el uso sostenido de tantos siglos, sea reconocida como auténtica en conferencias públicas, disputas, sermones y exposiciones, y que nadie se atreva a rechazarlo bajo ningún pretexto. Es decir, a pesar de todo el señalamiento y de todo lo que se desarrolló, ellos siguieron afianzándose en su posición en torno a la versión de la Vulgata latina. Como base de la defensa de Roma en torno a soportar este punto de seguir utilizando la Vulgata latina, Roma señaló que las escrituras hebreas, es decir, los manuscritos hebreos, perecieron o resultaron muy dañados durante el cautiverio babilónico, y que por tal razón se debía basar la confianza en torno a las verdaderas escrituras en la labor de la Iglesia y la guía en torno a cuáles eran las escrituras más puras que el pueblo tendría o podría tener en sus manos. Jane Renningham, en torno a esa posición de Roma, dice: uno reconoce inmediatamente la maniobra de prestidigitación. Esto significa las habilidades que se utilizan por parte de un artista con sus manos para entretener o manipular. Eso es lo que significa prestidigitación. Uno reconoce inmediatamente la maniobra de prestidigitación hecha por los romanistas: atacar el texto que sustenta las traducciones de la Escritura para autenticar su propia Vulgata. Uno de los reformadores que más escribió para desvirtuar ese ataque de Roma fue el ministro escocés Robert Rollock, el cual señaló lo siguiente: seguramente no hubo tal corrupción antes del tiempo de Cristo. Recuerda que Roma estaba diciendo: no, lo que sucede, tenemos que aferrarnos a la Vulgata porque los manuscritos hebreos pues sufrieron un gran daño en el cautiverio babilónico. Entonces Rollock, en torno a esa posición, dice: seguramente no hubo tal corrupción antes del tiempo de Cristo, o él no habría enfatizado la necesidad de que los creyentes escudriñaran a la Escritura. En cuanto al texto del Nuevo Testamento, el griego era tanto el idioma común de la época de Cristo como el idioma fundamental de la filosofía, y por lo tanto, obviamente, un vehículo adecuado para la revelación divina. Las copias griegas del Nuevo Testamento también son de Dios inmediatamente, el mismo dialecto en el que se escribieron las plumas de los evangelistas y apóstoles, señala Rollo. Esa es la razón, digámoslo así, de contexto histórico por qué los puritanos del siglo XVII sintieron la necesidad de confesar la autenticidad de las Escrituras, refiriéndose a los manuscritos en hebreo del Antiguo Testamento y a los manuscritos en griego en torno al Nuevo Testamento. Y vuelvo a leer lo que se señala en esta primera parte de la Confesión de Fe, en el párrafo 8. En el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones,
siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos, Y entendiendo el contraataque de Roma de señalar la corrupción de los textos hebreos principalmente, aunque también atacaban con otras artimañas en torno a los manuscritos escritos en griego en torno al Nuevo Testamento, entendemos el énfasis de nuestra confesión al decir y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Es decir, que los desarrolladores de las confesiones van a involucrar el actuar divino en la conservación de los textos, de los manuscritos en hebreo del Antiguo Testamento y los manuscritos en griego en torno al Nuevo Testamento. Y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Ahora, en torno a el singular cuidado que señala allí el párrafo, podemos señalar el celo que tuvieron los judíos por las Escrituras. Por eso los redactores de la confesión colocaron como soporte escritural a esto que estaban afirmando Romanos capítulo 3, versículo 2, donde el apóstol Pablo, hablando de el privilegio que tuvieron los judíos, de qué aprovecha ser un judío, él dice: mucho en todas maneras, primero ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, y sin lugar a dudas el pueblo judío fue celoso con sus escrituras sagradas, con nuestro Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver que en Romanos 3:2 también podríamos traducir, cuando dice Reina Valera, la palabra de Dios es los oráculos de Dios, Y conocemos que así fue el celo que tuvieron los judíos en torno a la preservación de sus escrituras sagradas. El historiador judío del siglo I, Josefo, habla de este celo en sus obras y dice: hemos dado pruebas prácticas de nuestra reverencia, hablando como un judío, hemos dado pruebas prácticas de nuestra reverencia para con nuestras propias escrituras. Porque si bien ya han transcurrido épocas tan largas, nadie se ha aventurado a agregar, quitar o alterar una sola sílaba. Y es instintivo en todo judío, desde el día de su nacimiento, el considerarlas como decretos divinos, obedecerlos y, si fuera necesario, morir gustosamente por ellas. Señalaba Josefo en torno a ese celo que tenían los judíos por las Escrituras, por sus sagradas Escrituras, nuestro Antiguo Testamento. Así que cuando nuestra confesión dice y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado, hace referencia a este celo que Dios colocó en el corazón del pueblo judío en torno a sus sagradas Escrituras. Pero nuestra confesión también expone el accionar divino en torno a guardar las Escrituras en un estado puro por el aspecto providencial de Dios. El aspecto providencial de Dios. Dice: y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia. Dios controla todo lo que acontece en la historia. No hay nada que se salga de su mano. Y uno de los fundamentos de convicción que tenían nuestros hermanos del siglo XVII y que nosotros tenemos es el control divino en torno a guardar su bendita palabra. Mis amados hermanos, solamente piensen que la promesa de aquel que vendría estaba allí reservado en las Escrituras. El único camino que tiene el hombre para ser salvo está expuesto en la bendita palabra del Señor. Dios, el Señor Todopoderoso, no va a permitir que sus Escrituras sean alteradas, sino que se mantenga su mensaje puro. Calvino hace el siguiente comentario y une estos dos aspectos en torno a singular cuidado, como dice nuestra confesión, y providencia. Calvino dice: prestemos más atención al cuidado que el Señor tomó para preservar su palabra.
cuando contra toda esperanza la rescató de la truculencia del tirano más cruel, como en medio de las llamas. Estaba hablando del accionar de Antíoco Epífanes, un rey selúcida, de un reino que quedó después de que el imperio de Alejandro Magno se divide. Uno de estos grupos de reinos que quedó se convirtió en un enemigo directo de los judíos. Los quería destruir su fe. Ese fue un hombre terrible en la historia. Y por eso Calvino, haciendo memoria de la providencia divina, trae a este señor Antíoco Epífanes. Prestemos más atención al cuidado que el Señor tomó para preservar su palabra cuando contra toda esperanza la rescató de la truculencia del tirano más cruel, como en medio de las llamas, Antíoco, inspirando a sacerdotes piadosos y otros con tanta constancia que no dudaron, aunque debería haberse comprado a expensas de sus vidas, para transmitir este tesoro a la posteridad y derrotar la búsqueda más aguda de los prefectos y sus satélites. ¿Quién no reconoce como una señal y obra milagrosa de Dios que aquellos monumentos sagrados que los impíos se convencieron a sí mismos de que había perecido por completo, volvieron de inmediato a recuperar sus derechos anteriores y de hecho con mayor honor? Porque la traducción al griego apareció para diseminarlos por todo el mundo. Y sigue diciendo Calvino, tampoco parece tan maravilloso que Dios rescatara las tablas de su pacto de los sanguinarios edictos de Antíoco, ya que se mantuvieron a salvo y en medio de los múltiples desastres por los cuales la nación judía fue aplastada, devastada y casi exterminada. El idioma hebreo no era tenido en estima y casi desconocido, y ciertamente, si Dios no lo hubiera provisto para la religión, debería haber perecido por completo. ¿Y a quién usó Dios para preservar la doctrina de la salvación contenida en la ley y los profetas para que Cristo pudiera manifestarla en su propio tiempo? A los judíos, los enemigos más amargos de Cristo. Y por eso Agustín los llama justamente los bibliotecarios de la iglesia cristiana, porque nos proporcionaron libros de los que ellos mismos no hacían uso, señala Calvino. Calvino, como se ve, no era muy amante de los judíos, pero señalaba el aspecto que tuvieron de cuidado de preservar las Sagradas Escrituras, todo por la mano divina. Así que, entendiendo el contexto de la redacción de nuestra confesión en esta primera parte del párrafo 8, miremos lo que señaló David Dixon, que ya hemos comentado durante todo el desarrollo de esta exposición de la Confesión de Fe. Fue el primer comentarista de la Confesión de Fe de Westminster. Dixon, con esa forma de escribir, decía: ¿no es el Señor, por su singular providencia y cuidado, quien ha mantenido puro en todas las épocas el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego? Y responde: sí. Coloca como soporte Mateo 5:18, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y sigue diciendo Dixon: entonces, no se equivocan los papistas que sostienen que el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego son las fuentes que se corrompen y que su versión común en latín es auténtica. Y responde: sí, se equivocan. Y a continuación presenta el sustento de su afirmación. ¿Por qué razones son refutadas esta posición de la Iglesia de Roma? Y dice Dixon: porque Cristo dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Segundo, porque no se puede mostrar una necesidad urgente porque las fuentes estén corrompidas, negando esa posición que tenía Roma. Tercero, si tal corrupción hubiera estado en las Escrituras, Cristo y sus apóstoles y los padres ortodoxos lo hubieran declarado. Y cuarto, porque nunca han tenido ni pueden hacer ninguna corrupción manifiesta en las fuentes, no pueden comprobarlo, aunque las más manifiestas e innegables demostraciones se dan de las corrupciones de su versión en latín, que ellos hacen auténticas, tirando y señalando los errores que tenía la Vulgata latina. Miren que es muy común, había un consenso teológico
de estos hombres en torno a negar eso que Roma estaba señalando, porque aquí encontramos puntos que Rollock también había sacado a la luz. Y miremos un ejemplo con Brakel, otro testimonio de la época en torno a la cuestión que este párrafo trata. La encontramos en el ministro holandés Wilhelmus Brakel, el cual señaló lo siguiente: en cuanto a la Septuaginta, así como a la traducción latina común llamada la Vulgata, hay que preguntarse lo siguiente: ¿son estas traducciones tan autorizadas como los textos originales? ¿Tienen la misma credibilidad, de modo que la elección del vocabulario debe ser considerada igualmente infalible como el texto registrado de los profetas, escritores del Evangelio y apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo? Y él responde: el catolicismo romano sostiene que tal es el caso. Sin embargo, nosotros lo negamos. Y sigue diciendo Brakel: estas dos traducciones, hablando de la Septuaginta, ¿recuerda? La Septuaginta, traducción del hebreo al griego, y la Vulgata, traducción del griego de la Septuaginta al latín. Estas dos traducciones no son más el resultado de la inspiración infalible del Espíritu Santo que todas las demás traducciones. Son el resultado del trabajo de personas falibles a pesar de todos sus esfuerzos por no fracasar en esta tarea. Por lo tanto, ni estas ni otras traducciones pueden ser colocadas en igualdad de condiciones con el texto original en lo que respecta a la estima e infalibilidad, termina señalando Brakel. Así que ahora podemos entender por qué nuestra confesión en el párrafo 8 inicia diciendo: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades, ya entendemos por qué se desarrolló esta primera parte del párrafo 8. Si no entendemos el contexto del conflicto que había en torno a las traducciones, en torno a la Septuaginta, en torno a la Vulgata, pues vamos a leer el párrafo y no vamos a entender por qué hicieron este desarrollo. Pero entendiendo esto surge esta pregunta: si no poseemos los manuscritos originales en hebreo o en griego, ¿quiere decir que las copias de estos también son inspiradas por Dios y sin error? Y esta pregunta es importante porque los manuscritos originales, es decir, como salieron del puño y letra, si pudiéramos llamarlo así, de los profetas y de los apóstoles, ningún manuscrito existe. Se destruyeron por el material en que fueron escritos originalmente. Era un material que se degradaba con el tiempo. No existe el manuscrito de Romanos escrito por el secretario de Pablo mientras él le dictaba. No existe el Evangelio de Juan escrito con el puño y letra de Juan. No existen esos manuscritos porque con el tiempo se degradaron y desaparecieron. Entonces, este énfasis de señalar que las escrituras son auténticas, enfatizando los manuscritos en hebreo y los manuscritos en griego, ¿tiene algún peso si no tenemos realmente los manuscritos originales? Son esos manuscritos de copia de esos originales, podríamos llamarlo inspirados por Dios. Para responder a esta pregunta es necesario un poco de terminología que se utilizó por parte de los teólogos en el siglo XVII. Cuando hablamos de los autógrafos, estamos refiriéndonos a los manuscritos tal como salieron de las manos de los autores inspirados. Y como ya lo enfaticé, esas son copias que no poseemos, se degradaron por el material en que fueron compuestas. Así que cuando hablamos de autógrafos, estamos hablando de los originales. Cuando hablamos de apógrafa, estamos haciendo referencia a las copias de la autografía original de las Escrituras. Es decir, las copias que se hicieron de esos manuscritos originales. Así que autógrafos del puño del autor inspirado, apógrafo, copia de dicha autografía. Richard Müller expresa: los escolásticos protestantes distinguen entre la absoluta infalibilidad de las copias originales de los libros bíblicos y la imperfección textual de las apografías. Asumieron que los apógrafos eran esencialmente correctos,
Tenían grandes elogios en particular por el trabajo de los masoretas en la preservación y transmisión fiel del texto hebreo del Antiguo Testamento. Así que, y esta parte es importante, los redactores de la confesión hicieron distinción entre los manuscritos originales como inspirados y las copias de estos, y esta palabra está así en nuestra confesión, y esta es una palabra importante, y las copias de estos, es decir, la apografía, como puros, como puros. Ese entendimiento de pureza en torno a los apógrafos, es decir, las copias en hebreo y griego de los manuscritos originales, fue el punto donde ellos se centraron en el siglo XVII, de que son puros, las copias son puras. Müller dice, los escolásticos protestantes no presionan el punto hecho por sus seguidores en el siglo XIX, de que la infalibilidad de la escritura y la libertad de la escritura del error residen absolutamente en la autógrafa, es decir, en unos originales que no poseemos, y solo en un sentido derivado en la apografía, es decir, en las copias. Más bien, los escolásticos argumentan positivamente que las apografías, es decir, las copias de esos originales, conservan intactas, con mínimas corrupciones, las verdaderas palabras de los profetas y los apóstoles, y que el carácter, esta frase es tremenda, y que el carácter inspirado por Dios de la Escritura se mantenía en la apógrafa, así como en la autógrafa. Estas eran las convicciones que tenían. Las convicciones que tenían en torno a, sí, no poseemos los originales, lo sabemos, pero las copias que tenemos en hebreo de los manuscritos originales escritas y las copias que tenemos en griego de los manuscritos originales son puras, son puras. Y sigue diciendo Müller lo siguiente: por texto original y auténtico, los protestantes ortodoxos no se refieren a los autógrafos, es decir, las copias originales que nadie puede poseer, sino a la apógrafa en la lengua original, que son las fuentes de todas las versiones. Es importante señalar que la insistencia ortodoxa reformada en la identificación de los textos hebreo y griego como los únicos auténticos no exige una referencia directa a los autógrafos en esos idiomas. El texto original y auténtico de la escritura significa, más allá de las copias autógrafas, la tradición legítima de la apógrafa hebrea y griega. El caso de las escrituras como una regla infalible de fe y práctica y los argumentos separados para un texto recibido de los principales errores se basa en un examen de la apógrafa y no busca la regresión infinita de los autógrafos perdidos como apoyo para la infalibilidad textual. Eso es muy importante. ¿Sabes por qué es importante? Por esto que voy a explicar. La autógrafa son los manuscritos originales que no poseemos, la apógrafa son las copias de esos manuscritos originales. Para los redactores de la confesión de fe, los problemas textuales, es decir, los problemas que se podrían encontrar entre una traducción y otra, se enfrentaban con la apógrafa y no con el argumento de que en los originales, es decir, en los autógrafos, se soluciona cualquier problema. ¿Y cuál es la importancia de esto? Porque resulta que nosotros hemos recibido de teólogos más contemporáneos es precisamente este énfasis de que todo problema se solucionaba con el autógrafo que no se posee. Tal era la convicción para nuestros hermanos en el siglo XVII de la Biblia que poseían, que decían, sí, no tenemos los autógrafos, pero esta apógrafa es pura, es la verdadera palabra de Dios. A tal punto era su convicción de que enfrentaban los problemas textuales que pudieran tener dentro de las diferentes versiones, señalando a la apógrafa, a las copias, y no diciendo, no, se basa es en la autógrafa, en los originales, es que no tendríamos nosotros problemas. Richard Müller, al exponer esta actitud de relevancia a los apógrafos de parte de los puritanos del siglo XVII, lo contrasta con lo que ha sucedido con los eruditos más contemporáneos y dice: debe trazarse un contraste bastante agudo, por lo tanto, entre los argumentos ortodoxos protestantes sobre la autógrafa
y las opiniones de, y trae dos teólogos muy representativos, Archibald Hodd y Benjamin Warfield. Ellos señalaban que aquellos que reclamaban un texto erróneo deben probar su caso no a través de la apógrafa, sino a través de la autógrafa, y señala Müller. El punto señalado por Hodge y Warfield es una trampa lógica, una floritura retórica, un acertijo diseñado para confundir a los críticos, quienes solo pueden probar su caso de error genuino recurriendo a un texto que no conocen y seguramente no pueden tener. Y por eso finaliza diciendo Müller: la discusión ortodoxa de autógrafa y apógrafa fue diseñada, por lo tanto, para apuntar hacia una continuidad de la traducción textual entre los autores originales y los textos actuales. Después de todo, los ortodoxos del siglo XVII no tenían esperanzas arqueológicas en el descubrimiento de manuscritos cada vez más antiguos. Para ellos, los autógrafos no eran un punto concreto de retroceso para el futuro examen crítico del texto, sino una piedra de toque para obtener una perspectiva adecuada de los problemas textuales actuales. ¿Qué quiero resaltar aquí? No sé si lo han entendido lo que está sucediendo aquí. Básicamente, para nuestros hermanos del siglo XVII, la Biblia que tenían en torno a los manuscritos las copias que tenían de los manuscritos en hebreo y en griego eran tan puros como si fuesen los originales. Y sobre ese entendimiento de pureza enfrentaban los diferentes ataques que pudieran llegar de la crítica textual que empezaba a surgir. El erudito en la composición escritural Richard Bragg señala en torno a esa actitud de ellos: los autores de la confesión vieron una univocidad. Univocidad significa la misma naturaleza. Los autores de la confesión vieron una univocidad práctica entre el autógrafo inmediatamente inspirado y el apógrafa preservado providencialmente. La univocidad y la doctrina de la preservación providencial de las escrituras que la sustentan estuvieron bajo una presión creciente durante el siglo XVII, por lo que experimentaron cierto refinamiento, pero en última instancia, la mayoría de ortodoxos reformados de la época mantuvieron la creencia de que las escrituras se habían conservado en las copias existentes, que eran, en lo que a ellos respecta, originales, termina señalando Bragg. Por ello, señalaron que las copias originales, la apógrafa, tienen continuidad tanto en lo que ellos llamaron en latín quo res, es decir, con respecto al tema del texto, las copias originales de los manuscritos, es decir, las copias en hebreo para el Antiguo Testamento y las copias en griego para el Nuevo Testamento, ellos dicen, tienen una continuidad con los originales en el tema que está tratando la Escritura, pero también en las palabras mismas. Quod verba, en las mismas palabras. Por eso es tan importante que sean copias de los idiomas que surgieron originalmente, porque las mismas palabras son las que quedan reflejadas. No solamente exponen un mismo tema, no están hablando de lo mismo, no están exponiendo el contenido, sino que las palabras mismas están registradas. Mientras las traducciones, así fuesen las mejores, solo tenían continuidad quo res, es decir, con respecto al tema del texto, pero no podían afirmar lo mismo en torno a la palabra. Les coloco un ejemplo. En nuestras Biblias, en las cartas paulinas, aparece la expresión exhortación en varias partes de las cartas paulinas. Resulta que en nuestras versiones como Reina Valera, cuando Pablo en algunas de sus cartas habla de exhortar, utiliza la palabra griega parakaleo, por ejemplo. Ahora, la palabra griega parakaleo, nosotros no tenemos una traducción a nuestro idioma. La palabra parakaleo significa mucho más allá que exhortar. Significa consolar, significa dirigir, significa prestar atención, significa muchas cosas. Pero nos vemos limitados en nuestras traducciones a darle una expresión. Eso es lo que quiere señalar este aspecto de terminología. Mientras que las copias originales en hebreo mantienen la palabra que Dios inspiró que allí quedara. Recuerda que nosotros creemos en la inspiración
verbal de las Escrituras. Todas las palabras que están allí es porque Dios quiso que estuviesen allí. Las escribió de tal manera porque Dios quiso que estuvieran allí. Un ejemplo de ello es lo que hace el apóstol Pablo con la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis 12, versículo 7, de una simiente que vendría de Abraham. Y Pablo dice, mira que está hablando de una simiente en singular, no en plural, porque estaba hablando acerca de Cristo. Para Pablo es importante hasta el hecho de que esté en singular la palabra que se le dio a Abraham. Eso se podría mantener solamente con las copias originales en hebreo para el Antiguo Testamento y en griego para el Nuevo Testamento, pero las traducciones, como en el ejemplo que acabo de colocar, se pierde porque a veces no tenemos la manera de expresar todo lo que una expresión como ese ejemplo que estoy dando de paracaleo se da. Así que nuestras traducciones solo mantienen el mensaje, el tema del texto, pero no podemos decir en torno a lo mismo, en torno al verbo. Bueno, ¿y eso qué tiene de importante? Bueno, es por eso que confesaron lo siguiente nuestros hermanos puritanos del siglo XVII. Así que, y resalto eso en rojo, así que en todas las controversias religiosas, la iglesia debe apelar a estos, es decir, las copias, los manuscritos en hebreo y en griego, a ellas, debe apelar a ellas como autoridad final. Porque resulta que, recuerda lo que vimos ahorita que dijo Roma con el concilio de Trento, decía, no, en la Vulgata latina es que se resuelven todas las controversias. No. La Vulgata latina es una traducción de una traducción. De una traducción del hebreo al griego y ahorita del griego al latín. No. No, todas las controversias, todos los casos en torno a la verdad deben irse a los manuscritos originales, los manuscritos que vinieron de los originales, tanto en hebreo como en griego. Por eso tan importante este aspecto de la confesión aquí. Así que en todas las controversias religiosas la iglesia debe apelar a estos, a los manuscritos en hebreo y en griego, como autoridad final, Pues los idiomas originales tenían la autenticidad primaria tanto en tema como en palabras, mientras que las traducciones solo una autenticidad derivada. Esto, como ya lo expresé, era una estocada Roma, quien basaba sus posiciones en la Vulgata. El pasaje que colocaron como soporte escritural nuestros hermanos que desarrollaron la confesión es la expresión que encontramos en Isaías 8:20, donde el profeta señala lo siguiente: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Fue el texto que colocaron como base. Ahora, esto trae una implicación, sí, claro que sí, esto trae una implicación para los ministros de la iglesia. Y esa era una regla en el siglo XVII, y aún al día de hoy los seminarios teológicos siguen enfatizando la necesidad de que el ministro conozca los idiomas originales. Esto trae una implicación que era regla en el siglo XVII, y todo ministro debería manejar tanto el hebreo como el griego, y eso lo resalta Renihan. Él dice: parecería que el ideal para los ministros del Evangelio es la capacidad de estudiar las versiones hebrea y griega y no simplemente las traducciones de la Biblia en su propio idioma. Si bien no todo el pueblo de Dios conoce las lenguas originales de las Escrituras y por lo tanto la traducción es apropiada para ellos, el estándar para los ministros es más alto, dice Reina. Por eso ustedes no deben sorprenderse cuando de pronto en una prédica uno haga tanto énfasis y esto significaba en el hebreo esto, o esto significaba en el griego esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Por esto que hemos aprendido del desarrollo histórico en esta noche. Y que nuestros hermanos del siglo XVII le dieron tanto peso. Ahora, al resaltar tanto en esta primera parte del párrafo 8, que las escrituras en sus idiomas originales son las que se deben utilizar para resolver cualquier aspecto de controversia, hay una inquietud que lógicamente se forma en medio de la gran mayoría de las personas de la iglesia, porque la gran mayoría de las personas de la iglesia no conocemos ni hebreo ni griego. Entonces, por eso el párrafo termina diciendo lo siguiente: pero debido
Aquí estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las Escrituras e interés en estas, y debido a que se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, por lo tanto deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a las que sean llevadas, para que habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, pueda adorarle de manera aceptable, y para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengan esperanza. Esta segunda parte del párrafo resalta dos puntos en particular en torno al creyente. El derecho que el creyente tiene a las Escrituras. El creyente tiene derecho a tener la bendita palabra del Señor en su idioma, cosa que la cristiandad, por causa de la manipulación del papado, evitó por muchos siglos que el pueblo lo tuviese. No, el pueblo tiene ese derecho de tener las Escrituras en su idioma, reflexionar sobre ellas, pero también tiene el deber de estudiarlas. Mira que la confesión dice, el cual tiene derecho a las Escrituras e interés en estas, y debido a que se le manda derecho y deber, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Por eso deben ser traducidas a la lengua común de toda nación. La Escritura no sirve de nada teniéndola abierta en la sala de nuestras casas, en la mitad del libro de los Salmos. Ella no tiene un poder místico de acción como objeto. Es la acción del Espíritu Santo en la vida de alguien que ha tomado la Escritura y se esfuerza por entenderla, la que afecta, la que transforma la vida de la persona. El soporte escritural es la orden que da nuestro Señor Jesucristo. El soporte escritural a esto que señala aquí la confesión es la orden que da nuestro Señor Jesucristo en torno a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Nuestra fe debe ser una fe soportada sobre una base de entendimiento que surge de la palabra del Señor. Una fe de que yo amo a Dios y amo a Jesús, pero no tengo ni idea de lo que es el Evangelio. No es una fe verdadera. Es una superstición, pero no es una fe verdadera. La fe es la que conoce aquello que cree. Es por ello que Wilhelm Brakel señalaba la maldad del papado. Y esa maldad del papado que Brakel en el siglo XVII señaló, como vamos a ver, nosotros podemos vincularla aún al día de hoy con muchas iglesias que desde el púlpito le niegan la Escritura a la membresía, a los creyentes, que desperdician el púlpito por emociones, por cosas diferentes a lo que se debe utilizar, que es exponer la bendita palabra de Dios. Así que esto no se quedó en el siglo XVII. Estos son aspectos que siguen trascendiendo. Y por eso es importante la confesión que nosotros realizamos. Brakel, en torno a esa maldad del catolicismo, él decía: el catolicismo romano gasta mucha energía para oscurecer las Escrituras y para quitarlas de las manos del pueblo. Sus errores se hacen claramente evidentes en esta práctica porque buscan hacer al pueblo enteramente dependiente del Papa, sus cardenales, asambleas eclesiásticas, obispos y sacerdotes. El Concilio de Trento prohibió expresamente la lectura de la Biblia. Nosotros, por el contrario, consideramos esto como un terrible acto de robo eclesiástico por el cual se cierra el camino al cielo. Y sigue diciendo Brakel: ni el Papa ni el sacerdote tienen la autoridad de negar a nadie el privilegio de leer la Biblia. El privilegio de leer la Escritura es un regalo divino por el cual no debemos gratitud ni al Papa ni al sacerdote. Negar la Escritura a alguien es un acto de robo eclesiástico, así como de asesinato espiritual, termina señalando Brakel. Y este párrafo 8 termina señalando el fruto que trae el estudio escritural. El fruto que trae el estudio escritural. Dice: para que, habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengan esperanza. Este es el fruto que trae el estudiar la palabra del Señor. Este párrafo es muy completo.
Una parte muy técnica, no hablo así, pero con una gran trascendencia. Y una segunda parte muy práctica. Y en este punto, como termina en torno a los frutos que trae el estudio de la palabra del Señor, se resaltan dos cosas. Y, amados hermanos, nosotros no podemos tener una correcta doxología, es decir, nosotros no podemos tener una correcta adoración de Dios si no profundizamos en la bendita palabra de Dios, en la verdad. ¿Recuerdas lo que le dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Dios, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y el contexto allí es muy importante. ¿Recuerdas que los samaritanos diseccionaban la revelación de Dios solamente en el Pentateuco? Para ellos solamente la revelación de Dios, los libros escritos por Moisés, y rechazaron toda la demás revelación del Antiguo Testamento. Por eso tenían una confusión en torno a dónde es que debemos adorar, a quién es que debemos buscar, porque no estaban fundamentados en la palabra del Señor completa, en la revelación completa. Nosotros no podemos tener una verdadera adoración de Dios como corresponde si desconocemos las Escrituras. Eso debería motivarnos a que todos profundicemos, nos hagamos maestros de las Escrituras, porque profundizando en ella podemos tener una mejor adoración, para que habitando en abundancia la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable. Y también la parte de esperanza, y para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengan esperanza. El soporte escritural de esta parte final del párrafo de la confesión es Colosenses capítulo 3, versículo 16, que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Renihan expone estos frutos realizando la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito de las traducciones de la palabra de Dios? Y él responde: está hermosamente dicho, para que cada nación pueda conocer a Dios y adorarlo, descansando en las promesas fieles del único libro que enseña acerca del único Dios vivo y verdadero. El foco de atención está en la difusión del Evangelio. A medida que Cristo es proclamado de nación en nación, la iglesia tiene el deber de traducir la palabra de Dios a los idiomas nativos. El capítulo 1, este capítulo que venimos estudiando de la confesión, tiene un enfoque decididamente misionero. Reconoce que la gente necesita la palabra de Dios, termina señalando Renihan. Y finalizamos la exposición de este párrafo 8 leyéndolo una vez más. Y creo que cuando lo leamos entendemos la estructura que tiene, la intención que tuvo y el énfasis que hace en torno a nuestra vida. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Así que en todas las controversias religiosas la iglesia debe apelar a estos como autoridad final. Pero, debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las Escrituras e interés en estas, y debido a que se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, por lo tanto, deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a las que sean llevadas, para que habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengan esperanza.